Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, televisión pública en vivo, horario de verano, 8 de la noche. Y aquí estamos en capítulo miércoles, hace minutos nada más. Y en la transmisión, por supuesto, de la televisión pública de la Argentina, pudimos escuchar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dando una clase magistral, Los pueblos siempre vuelven, en Honduras. Allí donde mañana será la asunción de Xiomara Castro, invitada especial, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y dejó algunas definiciones realmente muy, pero muy interesantes, además de recibir el título de ciudadana ilustre y la llave de la ciudad de Tegucigalpa. Lucila, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Pablo. Solamente mencionar una de las frases de la vicepresidenta. De la misma manera que se financiaban los golpes militares, se financian los golpes judiciales en América Latina, con Dilma Rousseff sentada en primera fila, ¿no? Nada más y nada menos. Justamente una víctima del lawfare, en este caso, en Brasil. Pero si les parece, escuchamos una de las partes del discurso de la vicepresidenta. Todavía recuerdo aquellos días allá por el año 2009 en Washington, en la sesión de la OEA, cuando eran otros tiempos, claro. La OEA se ponía al frente para defender las democracias en América Latina y no para voltearlas. Y bueno, y la verdad que después de todas aquellas vicisitudes, cuando volamos a El Salvador, Fernando, ¿te acuerdas? Con Miguel, con Mel, fueron momentos muy difíciles, pero de entrañable solidaridad latinoamericana. Bien, en tono de denuncia respecto al rol de la OEA en, bueno, golpes de Estado y desestabilizaciones de gobiernos democráticos en la región que no eran de gusto político ideológico de la OEA, pero también Cristina Fernández de Kirchner habló sobre o denunció el intento todavía permanente del modelo neoliberal de quitar al Estado de su rol de intervención. De la vida política, de la vida social y sobre todo económica en nuestra región. Y algo que me parece muy interesante y muy válido en este momento todavía, ella decía, bueno, a veces cometemos el error de querer analizar con categorías europeas la realidad y la historia latinoamericana. Por aquello de Los pueblos siempre vuelven, el nombre de la clase magistral que dio Cristina Fernández de Kirchner recién en Honduras, y me parece, insisto, que eso tiene una vigencia muy, pero muy importante todavía, sobre todo cuando seguimos hablando de la categoría socialdemocracia, incluso para pensar nuestras propias realidades y los roles de los gobiernos progresistas, de izquierda, reformistas, en el menú que ustedes deseen. Esto que Cristina dice, el error de analizar con criterios europeos las democracias o el accionar de la política y de los pueblos en América Latina ha sido históricamente un problema. Interesante también que dijo, bueno, siempre vuelven, pero no los mismos y no de la misma forma, ¿no? Digo, así como no se analiza a un continente con la mirada de otro, no se vuelve de la misma manera con una sociedad que evoluciona, que cambia y que ha sufrido y vivido también en ese interín distintas experiencias de las cuales tiene memoria y algunas quiere revivir y otras en absoluto. Bueno, seguramente durante toda la jornada de mañana y también durante la noche de hoy en lo que es el final de la televisión pública va a haber información sobre este discurso que siempre decimos. Cristina Fernández de Kirchner habla y al día siguiente o a las horas repercute en todos los medios del país, nacionales, locales, radio, gráfica, televisión. Es un megáfono, la verdad, imparable. Y también, Pablo, hablando de miradas y de continentes, hoy tenemos una mesa, ¿no?, interesante sobre China. ¿Cómo miramos a la Argentina, desde la Argentina a China? ¿Cómo mira China a la Argentina, bueno, desde Oriente? Sí, eso me parece interesantísimo, lo último que acabas de decir, ¿no? Hablamos mucho de China, en general hay un trabajo cultural muy fuerte, cada vez que se habla de China o de Rusia hay un sentido peyorativo de todo lo que venga de allí. El ejemplo más claro tiene que ver con las vacunas, ¿no? Las vacunas de China y de Rusia, cuando venían, se las caracterizaba de esa manera. Las otras eran las de Pfizer, la de Moderna, bueno, etcétera. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo nos ven desde allí? No solamente la Argentina, sino
sino en la región. Pero de todo eso nos vamos a ocupar en el programa de hoy. Nos vamos a ir a nuestra mesa, a nuestro panel, nuestras columnistas. Recuerden, Desiguales, programa libre de humo aquí por la televisión pública. Y una que regresa hoy, después de bien. un tiempo que nos había abandonado. Era Hablo hora de de la dejarlo señora decirte. Estefanía Pozo. ¿Cómo le va? Bien, una alegría volver a este piso y a compartir con ustedes, por supuesto. Los pueblos siempre vuelven, los compañeros también. También. Las compañeras también. ¿De qué vamos a hablar, Estef? Bueno, el tema inevitable de esta semana, el Fondo Monetario Internacional, hay un vencimiento importantísimo esta semana, 730 millones de dólares tiene que pagarle la Argentina al fondo y la gran pregunta, ¿paga o no paga? Y si no paga, ¿qué pasa? Todas estas preguntas vamos a intentar repasar en función de la información que está circulando en un día febril de circulación de todo tipo de rumores. Tengo para contarles qué me dicen a mí. Después puede la política tomar otras decisiones, por supuesto, siempre puede suceder. ¿Qué me dicen a mí respecto de un eventual acuerdo inminente? Lo dejo como pregunta. La verdad, no hay precisiones todavía, pero tengo mucho más detalles para contarles en un rato. Bien, y con Jimena Fuertes nos vamos a meter ya en tema porque tiene mucho que ver con lo que acaba de ocurrir en Honduras. Vamos a hablar sobre qué características políticas tienen los gobiernos en la región y qué se puede esperar a partir del próximo año. Jimé. Sí, bueno, recién lo decía Cristina, esto de los pueblos siempre vuelven, no es la primera vez que lo dice, en realidad es la segunda, porque la primera vez fue cuando ganó Boric en Chile y ella postea esa frase diciendo, bueno, los pueblos siempre vuelven, siempre están presentes y hoy mismo, de hecho, lo recordó y lo menciona a Boric, a la hermana República de Chile, y da cuenta de que hay un nuevo mapa a partir de las elecciones que se vienen produciendo, y esto en algún punto, corregime vos, Estefi, nos ayuda a tener otro posicionamiento dentro de esto que estamos atravesando de las negociaciones de este país del sur solito con el FMI. Bueno, yo ahí podría decir otra cosa también. Ayer lo escuché con mucha atención en un canal colega a Andrés Aciaín. Y él decía, cuidado, porque en realidad el fondo, que no es neutral, que tiene una misión política e ideológica en el mundo y sobre todo en Occidente y en nuestra región, está leyendo que América del Sur va virando hacia otro rasgo político-económico. Me dice que no, Estefi Pozo, ahora le voy a preguntar por qué. Entonces, porque el fondo es más poderoso que todos juntos. Lo que plantea, claro. bueno, pero ¿no? lo que plantea... La balanza sigue tirando ahí. Está bien, pero lo que plantea, y cierro con esto, es que efectivamente si el Fondo Monetario hace esa lectura, ¿por qué le permitiría a la Argentina un acuerdo que estabilice a su gobierno y que efectivamente colabore con un perfil ideológico de la región muy distinto a lo que históricamente ha hecho? Bueno, pero no es solo... Perdón, Jimé, ¿por qué me decías que no, Estefi? No, digo, yo relativizaría esa visión, porque el que está mirando eso en todo caso es el Departamento de Estado norteamericano, y cómo a través del Fondo Monetario premian o castigan determinados comportamientos. Entonces, no diría que el fondo está mirando, porque el fondo es un tablero mucho más complejo que simplemente la mirada de Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, en el board hay entre 6 y 9 miembros que no avalaron la visión crítica que hizo la revisión del acuerdo anterior, el Fondo Monetario sobre el crédito otorgado a Macri. Pero más a favor de esta mirada, Estefi. ¿Por qué creeríamos que el gobierno de los Estados Unidos y todas sus estructuras burocráticas, todavía mirando a América del Sur como su propio patio, o el propio Fondo Monetario, le harían las cosas sencillas a un gobierno que puede consolidar, insisto, su carácter progresista? ¿Se las harían sencillas si en la región hubiesen ganado gobiernos neoliberales a la Argentina? Bueno, se juegan otras cosas. Ese es un poco el planteo. Bueno, Perdón, se lo han Jimena, hecho sencillo a Macri, ¿es verdad? Lo que No, no estoy diciendo Macri, digo, a la Argentina. Alberto Fernández, si hubiese ganado en Chile otro candidato, si hubiese ganado en Perú otro candidato. Bueno, pero la zona tendría otro componente. Pero hay algo que hay que decir. Dentro del tablero de América Latina, el que tiene el discurso más moderado es Alberto Fernández. Sí, totalmente. Porque ahí tenés a Boric con una extracción política o con una traición política bastante más líquida. Arce, mucho más contestatario. Lo que está pasando en Colombia que deja una pregunta abierta. Pero también todos con muchas dificultades yo me permito dudar.
Agreguemos a México. Sí. Andrés Manuel López Obrador fue uno de los que esta semana habló y se pronunció explícitamente en favor de la Argentina y en contra del fondo, diciendo dejen de apretar a Argentina porque el pueblo argentino no puede estar pagando el mega endeudamiento que generó el FMI, que el FMI se haga cargo. Es una definición de un país que es México. Sí, bueno, México si el Fondo Monetario le mueve el amperímetro, ya es otra discusión, digamos, ¿no? Tenemos un corte sobre una entrevista que brindó el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, al canal CNN, ¿no? Sí, a CNN Chile, con una... presten atención, porque la entrevista es del fin de semana, pero nadie reparó, o muy pocos repararon sobre esto en particular. Le preguntan a Boric, y tiene que ver con lo que estamos charlando, le preguntan a Boric qué significa hacer lo posible para un gobierno sobre el que se tiene tantas expectativas respecto de transformaciones estructurales. Va para Chile, pero pensémoslo en términos de estos gobiernos progresistas, nacionales, populares en la región. Escuchen. La expectativa de la ciudadanía es grande. Pero también usted ha dicho, y lo dijo en la entrevista ahí a la BBC con la Andrea Vial, que la realidad es más porfiada que cualquier ideología. Y hablando de la moderación, de la ponderación, ¿qué sentido tienen hoy día las palabras y las frases en la medida de lo posible? ¿Lo entiendes de manera distinta? Esa frase del expresidente Elwin, yo tuve la oportunidad de conversar muchas veces con quien fuera uno de mis maestros y a quien tengo mucho respeto, José Salaquet, que ya falleció, y él siempre me decía respecto a esa frase, creo que está en su libro Idealistas sin ilusiones, que lo recomiendo mucho, conversaciones con dos de sus ayudantes. Él decía que la interpretación de esa frase, esto en opinión de él, quería haber dicho todo lo posible, o sea, realmente avanzar todo lo que las condiciones permitan. En la lírica uno podría decir, yo he preferido hablar de lo imposible porque de lo posible se ha hablado demasiado, decía Silvio Rodríguez. Por otro lado está esta idea que se puede interpretar como conservadora de hacer las cosas en la medida de lo posible. Lo que ha hecho el pueblo chileno es un sano equilibrio entre ambas, de ir corriendo las barreras de lo que significa, de lo que es posible. Ustedes en el panel y quienes están en su casa, ¿se imaginan que hubiésemos podido tener un proceso constituyente con paridad, participación de los pueblos originarios, con mayor cantidad de independientes, que sea democrático por primera vez en nuestra historia, solo 3 años antes? Yo creo que nadie hubiese dicho que sí. Y fue el pueblo el que corrió esas barreras. Nosotros esperamos correr esas barreras, por cierto, con responsabilidad y haciéndonos cargo de los desafíos que implica. Boric contesta también algunas miradas que caracterizaron algunas de sus decisiones y la conformación de su gabinete como moderado, entre otras cosas, nombrar ministro de Economía al actual presidente del Banco Central de Piñera. Pero yo creo que acá, y este concepto de los pueblos van corriendo los límites, me parece que es una discusión que afecta o que le involucra a la discusión política de todos los gobiernos que va a mencionar Jimé. El que decía eso también era Néstor Kirchner. El gobierno a veces va adelante de la sociedad. Así que no sé si lo habrá escuchado Boric de la época en que gobernaba Néstor o si se le habrá ocurrido a él. No, acá es al revés. Acá lo que plantea Boric es el pueblo el que corre los límites y es la dirigencia política la que, bueno, decide avanzar o no. Por eso él dice, no se hubieran imaginado que estábamos en una constituyente o que hubiera ocurrido todo lo que ocurrió en Chile 3 años atrás. Esto lo dice en el contexto nuevo latinoamericano que, como decíamos, se suma Chile, se suma Lucho Arce, Luis Arce en Bolivia, y ahora se suma una persona que hasta ahora no veníamos conociendo, que es Gustavo Petro, en Colombia, el primer no uribista, por decirlo, un candidato de izquierda en Colombia, y a esto le sumamos Perú con Pedro Castillo. Pedro Castillo, el profe, como le dicen. Tenemos un mapa, me parece, ¿no? Tenemos un mapita. Míralo, arrancamos qué lindo. con Manuel López Obrador. Recordemos cuando ocurre el golpe de Estado en Bolivia, siendo Argentina con un presidente electo que no había asumido y Manuel López Obrador, reciente también presidente, bueno, en conjunto, literalmente dice Evo, salvándole la vida. Exactamente, y eso fue clave para que después el proceso eleccionario, el proceso democrático de Bolivia se pueda consolidar. Ahí nomás la tenemos pegadita a Xiomara, la flamante primera mujer presidenta de Honduras, que recién estábamos conversando con la visita de Cristina, que ellos aparte son amigos, ella es amiga personal, Xiomara, de Cristina, y además, como recién comentaba... ¿De cuándo se conocen ellas? De la época del golpe de Celaya, Claro. Cuando lo derrocan a Celaya, Cristina viaja y bueno, recién lo contaba, no pudieron
dar vuelta a esa situación, y recién contaba también cómo en su momento, por querer hacer un plebiscito muy parecido al que hizo Evo después para poder lograr otra reelección, se produce finalmente ella después le dice golpe judicial, usa Así esa es. palabra para referirse a todo lo que después también está pasando en todos los demás países. Y como te cierro con América del Sur, Chile, Sí. Bolivia, bueno, como Perú. decía Steffi, Argentina, Perú, y se viene en octubre el lulazo, como le dicen, que ya es un... de hecho, Cristina y Alberto en diciembre lo daban por ganador, lo daban por presidente. Bueno, no hay que cantar victoria. No, Nunca los partidos antes de se tiempo, juegan. chicos. Sí. Los que tenemos cancha encima, no te festejo, pero ni el 1-1 cuando quedan 85 Y ahora hay que esperar el minutos. VAR, ¿no? Que sería como el claro. poder judicial. Yo hasta que Bueno. no suena el Del silbato fútbol. final, no me levanto del asiento. muy bien. Hay un acuerdo, de hecho me decían que el establishment paulista ya está de acuerdo con la candidatura de Lula. De hecho, el vicepresidente Sí. posible que vaya a ser de Lula también es un candidato de derecha. Entonces hay como una coalición que lo ubicaría. Bueno, características particulares, coaliciones, muchas coaliciones. Congresos con pocas mayorías Adversos. para los gobiernos que efectivamente ganaron. Y esta discusión sobre cuáles son los límites de lo posible. La famosa correlación de fuerzas. Acá también se trabaja mucho sobre esta historia. Sí, pero Hay pienso en discusiones coalici- internas al propio gobierno argentino sobre esto. Y te agrego el Pero Poder pienso en Judicial. coaliciones, chicos, y no nos olvidemos que Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff, Total. ¿no? Digo, Bueno. una coalición que pero salió mal. Claro, no, pero Sí. en ese caso, No, porque la digo- tradición casi política del partido de Temer estaba casi en su ADN de política. Bueno, de digo, era el golpista. vicepresidente de Dilma. de Dilma Rousseff, claro, y que avaló. Pero disculpen, esta misma discusión está hoy arriba de la mesa en el marco de la discusión con el fondo. Sí, claro. Sí. Hay sectores, Steffi lo sabe mejor que nosotros, pero hay sectores dentro del propio gobierno que están cuestionando directa o indirectamente qué tipo de acuerdo se da y las famosas revisiones cada 3 meses. Lo Hay sectores que posible... piden default, hay sectores que piden no pagar este fee por hoy. Sí, hay algunos Hablo del sectores- oficialismo, ¿no? Es difícil que alguien te diga un default, porque eso tiene implicancia. Hay que tener músculo político para Claro. decirle no le pago más al Fondo Monetario, porque vamos a ver todo lo que implica no pagarle al Fondo Monetario. Vamos a Claro. hablar de eso en un rato. Sí, porque una cosa es que hagamos un análisis financiero de qué significa, o un análisis casi burocrático, tecnocrático, de qué paso se sigue de ahora en adelante, que lo vamos a revisar. Pero la decisión de no pagarle al fondo tiene una implicancia directa en la vida de todos nosotros, en la vida concreta, en el bolsillo, en el día a día, en cuánta gente va a poder comer o no comer. Difícil. Si hay acuerdo y si no hay acuerdo Claro. también. Es decir, es una decisión, es un brete muy complicado, muy complejo. Que recordemos, no es una decisión del gobierno actual, es algo que el gobierno actual heredó de la gestión anterior con todos esos elementos. Vamos al living. Sí, nos vamos al living con muchas expectativas por esta charla. Les decíamos, 2 especialistas en China. Está Néstor Restivo con nosotros, periodista especializado en política internacional y además trabajando muy fuerte el tema de China. Hola Néstor, ¿cómo andás? Hola Pablo, hola Luli. Y está ¿cómo Alejandra están? Conconi con nosotros. Ella es directora ejecutiva de la Cámara Argentino-China de Producción, Industria y Comercio. Y además nos contaba fuera de aire que es antropóloga, tiene una mirada muy Doctora especial. en antropología. Doctoranda. Está, en eso estamos. Bien, bien. Una mirada muy particular, porque claro, hay que unir 2 culturas para poder llevar adelante todos estos proyectos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, antes de entrar en la charla, Néstor, quiero aprovecharte para preguntarte un poco lo que recién conversamos y qué ves cuando vos ves a Cristina en Honduras y toda esa situación, ¿qué ves? Breve, así nos metemos en China rápidamente. A ver, hay que decir que Xiomara Castro asume siendo parte de un partido cuyo líder es Mel Zelaya, que había sido derrocado, ¿no?, en un golpe militar que junto con el de Haití inició una etapa nefasta para la América Latina, como los golpes en Paraguay, en Bolivia, en Brasil. Entonces el hecho de que vaya Cristina ahí reivindica una continuidad de un proyecto que siempre es truncado por la derecha, por el capital concentrado, y me parece genial que haya ido, que haya estado Dilma Rousseff, es decir, que América Latina vuelva a tener gobiernos que no van a hacer milagros, hablaban de Boric, de Castillo, etcétera, pero que sí tienen posturas muchísimo más soberanas a favor del mercado interno, a favor del desarrollo nacional de cada uno de los países, una vocación integracionista, y por eso me parece que la visita de Cristina a Honduras en este momento
y que está viviendo una crisis política importante, Xiomara Castro, por la deserción de un grupo de parlamentarios que tiene en Honduras y que ya le empiezan a hacer la vida imposible. Claro. Me parece que es bueno que haya una reconstitución del poder soberano en América Latina, habiendo aprendido lecciones de la etapa anterior, ¿no? Claro. Bueno, cuando comenzábamos Desiguales decíamos algo que incluso mencionó la vicepresidenta en su discurso allí en Honduras, ¿no? Mirar con ojos de un continente a otro. Y esto creo que encaja perfecto para la charla que vamos a tener hoy. Tenemos un video, un pequeño informe sobre, bueno, cómo se ha hablado de China de distintas posiciones y en distintos lugares. En realidad vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández. Ah, pensé que eso es lo que vamos a cosa. compartir. Al presidente Alberto Fernández en una entrevista en la televisión china. Sos tan divina. Tampoco vamos a escuchar a Alberto Fernández. Bueno, nos avisan. Había un informe. Tenía razón. Pero, ¿qué me corregís? Pero me habían dicho otra cosa. ¿Qué me corrige? ¿Vos te das cuenta? Veamos el informe. Sabemos que el crecimiento del Producto Bruto es muy importante, pero que si no se hace con inclusión y con armonía en la sociedad, suele haber problemas. Compartimos esta visión de la armonización que tiene la República Popular China en el concepto de que el crecimiento debe llegar a todos. Sabemos que ya el mundo donde unos dominen a otros y vivan a expensas de otros no va a ser posible. El nuevo mundo es un mundo donde la cooperación y el win to win, el todos ganamos, deben ser los ejes de un nuevo modelo global. Entrega todo a los chinos a cambio de que le garanticen un poco de fondos para el Banco Central. ¿Pero qué entrega? Obras, infraestructura e inmigración. Es decir, que la gente, los obreros chinos pueden venir a vivir en la Argentina. Bueno, tenemos países complementarios y hay pocos países en el mundo que pueden comprar tanto de los productos que nosotros somos capaces de hacer y de máxima calidad. ¿Y saben cuál es nuestro bienestar futuro rompiendo con el fondo y acordando con China a cambio de quién? Del control desde Ciudad del Este para abajo con la hidrovía por parte de los chinos. Eso es entrega de soberanía. Estamos trabajando en el rubro de plataformas de comercio electrónico con empresas como Taobao, como Jingdong, para también potenciar nuestras exportaciones y los productos que tiene Argentina, que son muchos y muy reconocidos también por el consumidor chino. Los vínculos entre la Argentina y la República Popular China tienen una característica muy importante. Fueron siempre de menor a mayor. Se hicieron cada día más intensos, más amistosos y más productivos. La Argentina nunca olvidará a los países que facilitaron la adquisición de vacunas para protegernos del COVID-19. Escuchamos efectivamente de 2014 a la actualidad un resumen sobre distintos políticos mencionando a China. ¿Qué pensás cuando escuchas esto, Alejandra? Y un poco lo que nos toca trabajar a diario y, digamos, cuando llegan las inversiones, lamentablemente no es lo mismo inversiones que vienen de otros países de Occidente por la falta de cultura en común y lo que comentaba Pablo, este manto de sospecha que hay con países como Rusia, como China. Entonces hay un trabajo extra que hacer de aproximación y de amistad entre los pueblos, de conocer más. Lamentablemente todavía se conoce poco y se conoce tamizado. Lo que se sabe de China. Y la realidad es que cuando miramos la historia, hoy es el gran momento. Hace poquito me pasaba con inversores de minería que son americanos, que están con chinos, y ellos a veces la tenían más clara que algunos políticos, y me decían, mira, es la era de China, tenemos que trabajar, no hay que tenerle miedo a China, hay que saber trabajar en conjunto y a veces asusta un poco las escalas de oportunidades. Algunos de estos acuerdos que se van a firmar en unos días en China con nuestro gobierno y los que potencialmente se pueden hacer en agroalimentos, en minería, son grandes. Realmente pueden generar un impacto muy grande en las economías regionales. Entonces, va a ser una década donde cada vez tenemos que aprender más de China para aprovechar ese momento histórico en el que estamos. ¿Y qué es lo que tendríamos que aprender o qué es lo que tendríamos que comprender de China? Bueno, saber aproximarnos, pararnos en los zapatos, a veces de las escalas.
cuando, digamos, en comercio, en agronegocios, en minería, cuando llegan pedidos de China, a veces son tan grandes, o a veces, bueno, como sucedió un poco con cierto hasta mal manejo que hubo de, por ejemplo, el tema de las granjas porcinas. Las granjas porcinas eran una oportunidad, y lo son. Estamos hablando del 50% de lo que se ha invertido en 11 años en Argentina se podrían invertir a través de capital privado. Son miles de puestos de trabajo, de un ecosistema alrededor de las granjas porcinas, de transporte, médicos veterinarios, vacunas, biotecnología, todo alrededor. Entonces ahí, pero a veces cuando uno ve en economías que son chicas de las provincias, a veces asusta, ¿no?, la llegada, digamos, de todo eso, además de, bueno, del impacto que tienen a veces para aquí localmente. Néstor, cuando escuchabas a Carrió decías que no, te quiero preguntar por qué, o qué te impactó de lo que estabas viendo en el informe, y después, ¿en qué momento de la región y cómo ve China este momento de nuestra región en función de lo que hablamos antes? No, bueno, creo que la visión que expresa acá Carrió es la visión falaz de la derecha argentina, llena de prejuicios, de racismo inclusive, de que si son inversiones chinas, ya el discurso es despectivo y no me quisiera detener mucho de eso porque me parece que está basado en supuestos totalmente falsos e ideológicos. Respecto de lo que ve China acá, China tiene un trabajo de largo plazo en América Latina y en el mundo. Es un país, como decía Alejandra, que es el momento, sabe que es su momento a nivel mundial y que por lo tanto va a tener presencia, y la tiene de hecho en todos los continentes del planeta, más allá de lo que piensen sus rivales estratégicos o el propio país que es destino de su presencia. En el caso de América Latina, es obvio que tiene un interés nacional estratégico en los recursos naturales de nuestro país porque les hace falta, pero es un país que tiene una visión de largo plazo, una visión cooperativa, una visión pragmática, y como decía también el canciller Cafiero, ha demostrado su voluntad de cooperar y de ayudar y de enseguida poner a disposición, por ejemplo, las vacunas contra el COVID, como otros países, excepto Rusia, no lo hicieron. ¿Implica cesión de soberanía o hay condicionalidades para estas inversiones? Condicionalidades siempre hay en cualquier crédito, en cualquier inversión, eso es obvio. Ahora, entrega de soberanía es un discurso francamente ideológico, es decir, cuando vino la base aeroespacial, porque la base satelital en Neuquén, que es con financiación china, Argentina cedía la soberanía, venían soldados chinos, cualquier delirio decían. La Unión Europea tiene una base satelital muy parecida en Mendoza, en Malargüe, y nadie dijo eso. Con las granjas porcinas que decía Alejandra, si esas granjas porcinas, el proyecto fuese con gente rubia y de ojos celestes como daneses o alemanes, no habría armado semejante desbarajuste que se armó con este tema. Si hay una mirada ideológica, prejuiciosa y absolutamente ideologizada respecto de China, que es falsa, porque la mirada que tiene América Latina hacia China es distinta. Pensemos en el viaje de Alberto. El único otro presidente latinoamericano que va a viajar es Guillermo Lasso, un neoliberal total, un banquero con dinero afuera, con dinero offshore. Pensemos en Piñera, pensemos en la calle Pou, es decir, Chile y Uruguay tienen gobiernos neoliberales y hacen negocios con China. Hoy el mundo es ese, negociar con todo el mundo, no discriminar a nadie, por supuesto no ceder soberanía, pero saber que un país que está débil, que está frágil, como es la Argentina, sí va a tener condicionalidades con cualquier país que le preste o que quiera invertir. El tema es que se maneje bien, estratégicamente, con un pensamiento de largo plazo y a favor del desarrollo local. Bueno, de cara justamente al viaje del presidente a China, brindó una entrevista relacionada al tema. Vamos a compartir un fragmento. Y ha sido importante el modo en que nos resolvió el problema de las vacunas junto con Rusia. Yo creo que eso es una gran oportunidad para que aprovechemos para hacer más sólidos nuestros lazos de convivencia y para hacer más sólidos nuestros proyectos comerciales comunes y para poder seguir avanzando en un desarrollo que sea socialmente más equitativo. Que en eso China puede ayudar mucho, porque China participa en muchos proyectos de inversión en Argentina y esos proyectos de inversión suponen dar trabajo, y el dar trabajo es la mejor forma de equilibrar a una sociedad. Alejandra, leí una nota que escribiste para Anfibia hace un tiempo en la que mencionabas que el proyecto de nación siempre está por encima de las libertades individuales en China, ¿no? Como esta especie de orden superior por encima de, si lo comparamos incluso con Estados Unidos, ¿no? Que sería todo el
self-made, digo, y el yo puedo y el me salvo solo, bueno, es justamente una contraposición muy grande. ¿Eso cómo se aplica en un mundo dividido? Digo, ¿de qué manera China puede, bueno, demostrar que se maneja de esa manera y que funciona? Bueno, yo me refería también, no sé a qué nota te referís de las de Anfibia, pero me refería a una configuración cultural que es de índole colectiva y donde desde que bueno, los niños son muy chicos se los educa en relación, digamos, a discursos muy fuertes, narrativas muy fuertes de que tienen que contribuir a la nación. Y entonces eso es desde que están en el colegio, en la secundaria y después en su vida laboral. Entonces lo he escuchado también empíricamente en las empresas con las que me ha tocado trabajar. Y bueno, y que es al revés. Ellos cuando a veces vienen acá ven la mirada de cómo a veces en distintas instituciones nos canibalizamos entre nosotros, a veces en contra de objetivos comunes. Y vuelvo a Estados Unidos, ¿no? Digo, en la comparación de modelos, ¿a China le importa eso? ¿China se mira a sí mismo? Digo, hay una situación geopolítica muy concreta que tiene que ver con una fuerza que tironea por un lado y otra fuerza que tira para el otro. Digo, ¿China mira eso o China no le importa? Digo, está más allá de todo. No, totalmente en el discurso de la apertura de la CIE, de la mayor feria de importación que hay en China en el mes de noviembre, Xi Jinping hizo muchísimo hincapié en su discurso en la importancia de que el desarrollo por medio de la compra que hace China de productos en el mundo ayude a una distribución mayor en el comercio global para ayudar a las naciones menos beneficiadas. Y entonces ahí está toda esa impronta que es muy importante hacia afuera y hacia afuera con iniciativas como la que se va a firmar ahora del memorándum de la Franja y de la Ruta, y hacia adentro, como uno ve que a medida que China se va desarrollando, y hoy hay regiones del mundo que realmente están en el futuro, en un futuro que nos va a llegar a nosotros en mucho tiempo, y cómo eso se va redistribuyendo en distintas regiones del interior del país, en un desarrollo campesino, en las provincias más de frontera. Jimena Fuertes tiene una consulta. Sí, en este monotema que nos atraviesa a todos, que es negociación con el FMI, el hecho de que Alberto Fernández viaje en este momento a China, es una forma también de demostrar alianzas o fuerzas frente a Estados Unidos. Digo, China también tiene un PBI creciente, que no sé si se refleja dentro de los porcentajes del FMI, la torta de países, cuánto le corresponde a cada uno, para saber eso, digo, si juega en el mapa de, me imagino el TEG, el mapa... Buen juego. Sí, si nosotros desde aquí, desde el sur, podemos hacer ese vínculo. Néstor. No, yo creo que sí, que juega mucho. Está interesante lo que vos planteás. Claramente China está subrepresentada en el FMI, en todo el esquema de Naciones Unidas. Por el poder que tiene debería tener más. China acepta esas reglas, mientras tanto construye una institucionalidad paralela, por ejemplo con la Franja y la Ruta, con el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, con la Organización de Cooperación de Shanghái, que son entidades que no conocemos tanto acá, pero China dice, ok, me dejan poco lugar en esos lugares de Occidente que están perimidos porque fue el orden de posguerra, yo acepto esa regla, pero mientras tanto construyo lo mío. Y con el FMI, ciertamente se ha hablado mucho de eso, de que Alberto va a tener algún tipo de acuerdo financiero con China. Hoy salió mucho esto de la expansión del swap de monedas. La información que yo tengo es que esa información no es así. Lo que podría hacer China y se podría anunciar en Beijing es que el swap que ya está otorgado a la Argentina, que son cerca de 18.000 millones de dólares, que no se utiliza, es un respaldo solamente, pero si se utiliza y se ejecuta empieza a pagar intereses, lo que haría China es prestarle parte de esos yuanes convertidos a dólares sin pagar intereses para que salde estas cuotas que vienen ahora con el Fondo Monetario si no se llega a un acuerdo. Pero expandirlo más, por lo menos la información que hay es que es demasiado ya lo que hay en las reservas, entonces que sería mejor usar lo que ya hay sin pagar intereses que seguir expandiéndolo. Cualquiera sea, pues son rumores, son acuerdos confidenciales, me parece que el apoyo financiero de China va a ser uno de los puntos fuertes del viaje de Alberto, lo mismo que el ingreso a la Franja y la Ruta y los acuerdos económicos que se van a hacer. La ruta es la ruta de la seda. La iniciativa de la Franja y la Ruta, sí, la nueva ruta de la seda. Y los acuerdos que se anuncian de Estado a Estado, entre ellos la central atómica número 4, la expansión del parque solar de Jujuy, corredores viales, ferrocarriles y otros,
eso Estado a Estado, y lo otro, negocios más de tipo privado, la posible instalación en la Argentina de una fábrica de autos eléctricos, el INVAP que va a venderle a China 2 reactores para radioisótopos medicinales de origen nuclear. Es decir, hay muchos anuncios que se van a dar en esos poquitos 2 días y medio, 3 días que va a estar Alberto en China. Estefi Pozo. Pensaba en este repaso que hemos ido haciendo a lo largo de esta charla, hay mucho de por qué China es importante estratégicamente para la Argentina. Ahora, no dejo de preguntarme al revés, ¿cuál es el interés de China en Argentina en particular? Alejandra. Perfecto, Cualquiera sí. que quiera Dale. recoger el guante. Bueno, cuando nosotros analizamos el mapa de las inversiones, como China ha invertido con más fuerza a partir del año 2010, nuestra región, pero sobre todo la Argentina, es un gran reservorio de recursos naturales. Cuando uno ve la cantidad de fertilizantes y el costo que tiene producir grano en China y en Argentina, es un costo muchísimo menor. Entonces somos un gran reservorio de recursos energéticos, naturales, donde hay un gran potencial, a diferencia de China, que realmente es mucho más costoso. Entonces somos realmente naciones y países complementarios para toda esta posibilidad de... Bien. Néstor, misma No, te pregunta. voy a contar una anécdota. En 2004, cuando viajó Néstor Kirchner a China y vino el presidente Hu Jintao a la Argentina, vino previamente el ministro de Comercio de aquel momento de China, tuvo una reunión con algunos periodistas y nos dijo por qué habían elegido a Argentina como una base importante en América Latina. Y ellos decían, bueno, es una de las 3 economías más grandes de la región, México está muy pegado a Estados Unidos, Brasil en ese momento estaba más inclinado a Japón, que todavía era la segunda economía mundial, después China lo sobrepasó, y Argentina quedó como una tercera opción muy interesante por muchas razones, que decía recién Alejandra, los recursos minerales, agropecuarios, pesqueros que tiene el país. Entonces, para Argentina, China es determinante en la balanza comercial, en muchas otras, las inversiones, ni que hablar. Para China, Argentina sola no, pero China mira a la región en su totalidad. Entonces, ahí está la inteligencia latinoamericana, también saber negociar de conjunto, cosa que hasta ahora no hemos hecho. Y se perdieron oportunidades. Cuando viajó Néstor, viajó Lula, viajó Tabaré Vázquez, ahí era una oportunidad de que el Mercosur negociara de otra manera con China, en mi opinión. Ojalá eso se haya aprendido y en los próximos gobiernos, si hay más coincidencia con esta tonalidad política que hablaban antes en la región, se negocie de igual a igual con China, con mucha más espalda, sobre todo si gana Lula el año que viene en Brasil, que si negociamos individualmente, que vamos a tener desventaja, ¿no? Yo creo que China está dispuesta a esa negociación win-win, como decía Cristina, que por supuesto, insisto, no son ingenuos, no regalan nada, tienen proyectos a largo plazo, pero bueno, lo mismo debería ser Argentina y su entorno regional para su propio desarrollo, aprovechar esa circunstancia. Alejandra, Néstor, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, la seguiremos, porque el viaje es el 4 de febrero, ¿no? Del 4 al 6 de febrero. Previo paso por Rusia, así que todo esto seguiremos conversándolo. Bueno, nos vamos a un corte en Desiguales en la televisión pública y al regresar, Estefi Pozo nos cuenta todo lo que sabe sobre la negociación del gobierno argentino con el Fondo Monetario. Y además tenemos una entrevista con Gonzalo Pérez Marca, vamos a hablar de vacunas, no de la China, no de la rusa, de vacunas en general. Ya venimos. Muy bien, seguimos en Desiguales, y de acuerdo a lo prometido no puedo. Yo te quiero. Solo quiero decir, no, está muy bien, estamos muy bien. ¿Se dan cuenta? Bueno, las cosas que pasan. Como prometimos, nos vamos con Estefi Pozo para que nos cuente en qué momento de la negociación está la relación del gobierno con el fondo. Estefi. Me estoy riendo con ustedes. Está muy bien. Ustedes, con ustedes. Bueno, la negociación con el fondo no tiene nada de risa. Por ahora, la verdad es a cara de perro la negociación, porque hace un tiempo una persona que tiene la oreja cerca de las negociaciones me decía, esto es un chicken game. ¿Se acuerdan que yo les traje esa A ver metáfora? quién afloja primero. Exacto, ¿quién afloja primero? Entonces, la metáfora es 2 autos yendo en direcciones contrarias y el que se desvía primero es el que más se asustó. arruga. Exacto. Escena muy emblemática de la película Footloose, pero con 2 tractores. Bueno, en esa situación... dato que aporto. 90, en esa los 90. situación estaba la Argentina negociando, están cada vez más cerca los autos.
¿Cuáles son los autos? ¿Cuál es lo que se viene acercando? Los vencimientos que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la gran pregunta, y hablamos hoy con Juancho Agosto, que es productor de este programa, una de las cabezas intelectuales de este programa, sí. Decíamos, bueno, ¿cuál es el escenario? ¿Paga o no paga la Argentina? ¿Paga o no paga? Esa es. ¿Y qué pasa si paga? ¿Y qué pasa si no paga? Entonces dijimos, hacemos un repasito sobre qué es lo que sucede en cada uno de esos escenarios. A ver, dale. Si paga, la Argentina tiene este cronograma hasta marzo, pero después esto sigue porque todos los meses el país tiene que pagarle o capital o intereses al Fondo Monetario Este es el acuerdo Internacional. actual. Este es el acuerdo de Macri, claro, que está bien. Argentina dijo que ese acuerdo no está más vigente, pero los pagos siguen, a menos que vos tengas un nuevo acuerdo que avale un cronograma de vencimientos diferente, tenés que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y es eso. Este viernes se vencen los poco más de 700 millones de dólares. La semana que viene se vencen los poco más de 300 millones de dólares. Y en marzo te queda un par de días después, y digo días porque febrero tiene 28, sí, es decir que lo tenés bastante más cerquita, tenés el vencimiento de 2.838 millones de dólares en un solo mes. El de enero y el de marzo son un vencimiento de capital, el de febrero es un vencimiento de intereses. Pero insisto, lo importante no es solamente esto, sino cómo de ahora en adelante Argentina tiene todos los meses vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. Este es el escenario. Si paga, las reservas quedan acogotadas, ¿sí? El Banco Central tiene distintas composición de las reservas, pero la verdad es que es un problemón bastante grande, por eso surgen estas versiones de ampliación del swap con China para fortalecer la posición de reservas del Banco Central. Para mí hay que leerlo en conjunto, ¿sí? Paga o no paga, y justo esta semana surgen esos rumores. Me parece que hay que leerlo ahí, ¿no? Hay alguna posición que dice no pagar ahora para fortalecer la posición, ¿no? Es alguna de las posiciones. No te la agarres conmigo. No, es una especie de bandorismo también, ¿no? Golpear y después negociar. Fuerte, claro. Mi respuesta es un gesto. Es una cosa está bien, es una estrategia, pero lo concreto es que el fondo no dice, yo no te pago y entonces, como no te pago, te tengo ahí pendiente. Al fondo no se le van con esas cosas. Si no te pago, ¿qué pasa? Vamos a verlo ahora en la placa. Se disparan una serie de cuestiones. Por un lado, burocráticas, y por otro lado, financieras, sí, un impacto concreto. Por el lado burocrático, Argentina no paga y en el minuto cero entra en default. Es decir, al Fondo Monetario no hay un plazo en el cual se puede arreglar, un puente de tiempo, no lo hay. ¿Qué es determinante en ese contexto? El plazo del impago, el periodo en el que Argentina dejaría impago en este caso. Son 2 semanas. ¿Cómo el gobierno relata ese impago? ¿Es porque sigue dialogando con el fondo? El fondo saca un comunicado acusando a la Argentina de quemar los puentes con la negociación. Es decir, el default se lee tanto políticamente como en términos financieros en función de cómo se relate por parte de las partes qué significa ese impago. Pero entra en default en el minuto cero. Por otro lado está todo el impacto financiero, porque decimos, bueno, no paguemos, mirá lo que significa para la Argentina el cronograma de pagos, es una bestialidad, son 19.000 millones de dólares a lo largo de 2022, podemos hacer con ese dinero un montón de cosas. Esto tiene impacto financiero que también llega al bolsillo de las personas. ¿Por qué? Porque bajan los bonos, sube el riesgo país. Eso quiere decir que la tasa de financiamiento del gobierno nacional se vuelve prohibitiva, el de las empresas también. ¿Cómo se generan puestos de trabajo? ¿Qué pasa con la inversión? Son todas cosas que son centrales para mantener la actividad económica en un nivel vigoroso, como la Argentina necesita, para destruir los grandes problemas sociales que tiene el país. Y digo destruir porque la verdad es que ese sería el ideal, ¿no? Que Argentina ya no tenga más por problema de pobreza ni de falta de trabajo. Bueno, del otro lado lo que se dice es aceptar un acuerdo cada 3 meses revisando, y en función de eso que el fondo pueda decidir si entra en default o no entra en default, porque esto es un acuerdo que te da la plata al fondo para hacer frente a los pagos, digamos, ¿no? Sí. Algunos dicen, bueno, las consecuencias económicas de eso también van a ser terribles. Pero por supuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la decisión del gobierno de Mauricio Macri de ir al Fondo Monetario Internacional fue un lastre que nos iba a quedar durante todo el tiempo que Argentina le deba al Fondo Monetario. No hay manera que un acuerdo con el Fondo Monetario sea bueno.
No hay forma. El Fondo Monetario te pide lo que siempre No, para te el pide. condicionamiento de un gobierno como este, exitoso en términos de la mirada ideológica del gobierno de Macri, ¿no? Y yo me pregunté en un momento, ¿será que también ir al Fondo Monetario Internacional fue una forma de poner un árbitro que incline la cancha del debate económico de la Argentina durante todo ese plazo a favor de las ideas que defiende esta coalición de gobierno en ese momento de Cambiemos? Es una pregunta, es contrafáctico, pero la verdad es que sabemos que el acuerdo con el fondo, sea como sea, nos va a generar complicaciones. La historia respalda tu inquietud. Sí, sí, ¿no? claro, por supuesto. Bueno, muy bien, ¿nos vamos al living otra vez? Sí, ¿querés tu celular o lo dejas acá? No, lo dejo ahí. Ok. Bueno, nos vamos al living y vamos a charlar de vacunas. Está con nosotros Gonzalo Pérez Marc, él es jefe de investigación y docencia del Departamento Materno Infantil en el Hospital Militar Central y además director médico del estudio de Pfizer en la Argentina. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Ese estudio terminó? Pregunta, ¿O continúa aunque no se apliquen las vacunas? No, el estudio continúa. De hecho, se hizo un booster, se agregó el booster, la tercera dosis. También ¿Así se le dice? En lenguaje técnico es un booster. El booster, sí, un refuerzo. Sí, con un mejorador, acelerador de la respuesta inmunológica. Y no, sigue porque los estudios, todo el mundo siguió la parte de eficacia. O sea, cuando vos chequeas si funcionó o no la vacuna. Pero la parte de seguridad se sigue por lo menos entre 2 años y 3 años según los estudios. Y la gente sigue yendo y vamos viendo también cómo va. Hace unos meses informamos en el New England Journal of Medicine cuál era las defensas o la eficacia a los 6 meses, y así se va a seguir informando al año y a los 2 años. ¿Y qué resultados tienen hasta ahora? Y si las personas que se han contagiado, no sé si alguna se ha contagiado o no, con la vacuna aplicada, ¿eso también lo van siguiendo? Eso también lo vamos siguiendo, sí, exactamente. Vas comparando los grupos vas comparando cómo van los anticuerpos y cuánta gente se infecta, sacan un montón de conclusiones. Después se va viendo también cuando agregas la tercera dosis, y si va habiendo cambios que se hacen a nivel sanitario mundial de ciertas decisiones de agregar una dosis, en los estudios en general se va siguiendo eso como para no dejar a la gente que está en el estudio en una situación de vulnerabilidad. Gonzalo, ¿en qué momento está la pandemia? ¿Qué pasa con la variante Omicron? ¿Y qué pasa con la efectividad para el no contagio? Viste que algunas personas, muchas personas vacunadas, incluso con 3 dosis, vuelven a contagiarse y entonces la vacuna no evita contagio. Las vacunas en general no evitan contagio. Hubo alguna fantasía con que iban a evitarlo al principio, cuando, imagínate, recuerden todas las variantes que hubo ya, ¿no? Un montón, ¿no? Ya Manaos la vemos como lejísima. Sí, no existe más parecida, fue la ¿no? tercera o cuarta de la que nos enteramos, ¿se acuerdan? Pero la de Wuhan, la original, ¿sí? Obviamente era la más débil de todas, si querés, de alguna manera. Entonces, en su momento las primeras vacunas que se hicieron, muy potentes, muy buenas, todas, la verdad, después demostraron tener una eficacia altísima. Piense que aún cuando hablemos 60%, 70%, 80%, las vacunas anteriores a las que estábamos acostumbrados para virus respiratorios, por ahí estaban en el 50% y estábamos recontra contentos todos. O sea, Perdón, la eficacia es cuántos anticuerpos generan, no que tenés, no sé, si la eficacia del 80% no es que de 100, 20 se contagian. No, es muy buena la pregunta y en general es difícil de entender, te lo voy a tratar de simplificar. La parte de los anticuerpos va por un lado, que es vos chequeás cuánta cantidad de anticuerpos genera la persona cuando vos le das la vacuna. Después hay otra cosa que es igual o más importante que esa, que son las respuestas de las defensas celulares, los linfocitos, la memoria que te queda en el cuerpo después de haberte aplicado una vacuna. Vos podés bajar los anticuerpos con el tiempo, no tener anticuerpos detectables, pero que yo te vuelvo te volvés a poner en contacto con el virus y sin embargo la memoria de tus células inmunológicas genera una respuesta que te defiende. Y vos decís, pero yo no tenía anticuerpos, me había testeado. Bueno, esa es la respuesta celular. No solo se mide la respuesta inmunológica por los anticuerpos, ¿sí? Aunque es un buen indicador, y como una es muy difícil de medir, los anticuerpos son muy fáciles, que se hace habitualmente en forma errónea es asumir que si tengo mucho anticuerpo, entonces tengo muy buena defensa o viceversa. Pero es un muy buen indicador, ¿sí? No es el único, pero es un buen indicador. Ahora, ¿qué es la eficacia? La eficacia en realidad, vos querés probar toda la vez. Querés probar si la vacuna funciona realmente en el terreno. Entonces yo le aplico a la mitad de la gente que está en el estudio la vacuna y a la otra mitad le aplico nada, agua. Solo puedo hacer esto en enfermedades que no tengan tratamiento. Yo no le puedo aplicar agua si tengo un tratamiento disponible, ¿no? Pero, por ejemplo, una vacuna por una enfermedad nueva se puede. Entonces vos evaluás después cuánta gente se enfermó. Se enfermó en este caso, ¿qué era? Era enfermarse levemente por coronavirus para las vacunas. Y acá viene el primer punto que hay que aclarar. Las eficacias, cuando se hace la inversa de la gente, que es una cuentita que se hace, que en realidad es cuánto te disminuye el riesgo de tener la enfermedad, se comparan los grupos, daban por 80-90% de eficacia. Entonces,
uno decía, bueno, 80-90 de eficacia para evitar, incluso las más bajas, 60 por ejemplo, para evitar tener una enfermedad leve. Ahora, vos a nivel sanitario... Grave. No, una enfermedad leve. Para evitarla leve. Leve. Por eso, cuando vos ibas a ver para evitar la enfermedad grave, eran todas cercanas al 100%. Claro. Bien. Y de hecho, cuando vos ves que bajan las eficacias, por ejemplo, se bajó al 40% para tal variante, cuando vos lo que hay que ir a ver, más allá de que nosotros siempre informamos las eficacias que se habían propuesto, que eran para enfermedad leve, lo que realmente nos importa a los médicos y a las médicas es cómo te protegen las vacunas para la enfermedad grave y para que no te mueras. Y acá vuelvo a lo que vos preguntabas. Sí. El hecho de poder evitar la enfermedad leve, ya tenemos las eficacias y las vamos viendo para las nuevas variantes, ¿no? Pero evitar el contagio nunca fue un objetivo de nadie. En algún momento lo que se vio es que incluso las primeras vacunas para la variante de Wuhan, que era la más leve de todas, por ahí había unos días que te evitaba el contagio. Pero nunca fue el objetivo. Siempre supimos y lo dijimos que aún vacunados nos podíamos contagiar y transmitir la enfermedad. Pero baja la posibilidad de que te contagies la vacuna o no? Sí, baja la posibilidad de que te contagies por una cuestión también de que como te evita tener enfermedad grave, probablemente vos no llegues a tener mucha replicación del virus, mucha reproducción del virus en tu cuerpo, no tengas una alta carga viral, tenés menos cantidad de virus para transmitir, es decir, por supuesto que sirve, pero nunca fue el objetivo, ni es lo que hay que pensar, porque digo, uno puede pensar erróneamente, me sigo contagiando aunque tengo 3 dosis. Está bien, puede pasar tranquilamente que te contagies, pero estoy teniendo un cuadro gripal común y corriente. O me sentí muy mal igual estos días, pero cuando vos mirás el número de infectados y lo comparás con cuánta gente tuvo enfermedad grave o se murió, empezás a decir, esto se está solucionando. Empezó el final de lo que considerábamos la pandemia. ¿Y estamos en ese momento? Estamos en ese momento sin ningún lugar a dudas. Cuando uno ve lo que pasa con... Es raro porque es un momento de transición. Vos te estás dando cuenta de esto en un momento donde tenés la mayor cantidad de infectados de la historia del coronavirus en todos los países. Entonces, claro, cuando vos tenías 1000 en un lugar y ahora tenés 10.000, claro, te preocupa porque igual ese 10.000, aunque tenga poquitas personas que se mueran o estén graves, puede ser un número que según el sistema de salud que tengas te lo sobrepase. Te lo colapse, sí. Claro, sobre todo en épocas, en Argentina, vamos a Argentina, de vacaciones, con el personal de salud de vacaciones, esta misma gente que se contagia está dentro del personal de salud, entonces se te puede complicar, aunque en realidad el cuadro general es muy optimista. Bien. Se entiende. ¿Están trabajando por una triple vacuna que incluye COVID, pero también bronquiolitis después de los 60? Bueno, un poco la idea es el tema de las virosis respiratorias, en general siempre hubo 2 que nos preocuparon, que era influenza y el virus incisional respiratorio, que era el que daba la bronquiolitis y una gripe bastante grave en adultos. Después se sumó el COVID, entonces de repente en realidad tenemos ahora 3 grandes virosis respiratorias que son las más preocupantes. Lo que se vio con el COVID, una de las cosas buenas que dejó la pandemia es cómo se aceleró el desarrollo de vacunas en todo el mundo, las nuevas plataformas, el mejoramiento en la calidad de las vacunas, esto de las eficacias que yo te contaba. Y bueno, esto está empezando a generar ahora los nuevos estudios para las nuevas vacunas contra la gripe, mejores, más eficaces, más potentes probablemente, y para las vacunas contra el virus incisional respiratorio, que produce la bronquiolitis en los chicos y una gripe bastante grave en los adultos. Entonces, la idea final es poder tener una vacuna que vos puedas aplicar todos los inviernos, ponerle a la gente que tenga indicación y poder cubrir las 3 grandes virosis respiratorias, porque no nos olvidemos que estos últimos 2 años no circularon ni la gripe ni el virus incisional respiratorio. Y lo que va a pasar después de esta tercera ola... ¿Por qué no circularon? Porque estaba todo el mundo aislado, todo el mundo con barbijo, había mayor predisposición del cuerpo a infectarse por coronavirus y entonces los virus compiten entre sí. En la época invernal estaba todo el mundo guardado, entonces no circularon. Ninguno de todos nosotros, algo habitual, tenemos anticuerpos o protección contra las nuevas variantes de influenza y virus incisional respiratorio. Lo que va a pasar ahora es que cuando vuelva a la normalidad... O sea que este invierno hay que cuidarse de la influenza tradicional, la que ya conocíamos. Del virus incisional respiratorio y de influenza, por supuesto. Para influenza tenemos vacuna. O sea, hay que ir a vacunarse contra influenza, por supuesto. Y para el virus incisional respiratorio las estamos estudiando las vacunas, porque no había. Estamos estudiando en las embarazadas para que los chicos nazcan con anticuerpos, que son los lactantes los que se pueden agarrar a la bronquiolitis más grave, y para los adultos mayores de 60, nosotros ahora estamos haciendo un estudio en el hospital militar de una nueva vacuna para poder cubrirles esto también y después avanzar en lo que vos decías, en poder tener las 3 vacunas juntas, los 3 componentes, en una sola vacuna. Pero para eso primero tenés que investigar
todas por separado. Y, por ejemplo, cosas que no sabíamos, pero para esta investigación necesitan también voluntarios o personas voluntarias. Igual que como hicimos para el estudio de Pfizer o el de Medicago, necesitamos también voluntarios para este. Nosotros tenemos un link en donde se pueden inscribir si tienen ganas, mayores de 60 del área del conurbano. Ahí está en pantalla, mirá. Bueno, es vacuna60.com. Sí, ahí está. Vacuna60.com, vacuna 60 por la edad, digamos, vacuna 0. Y ahí se pueden preinscribir y si tienen ganas de participar en un estudio, como yo te contaba recién, el mismo tipo de estudio para la vacuna contra el virus incisional respiratorio, que bueno, genera el mismo nivel de gripe que genera influenza, pero nunca se testeaba ni se hacía nada porque no había vacunas. Ahora con este desarrollo podemos tener. Última pregunta, muy breve, Gonzalo. ¿Qué expectativa tenés en cuanto a la vacunación argentina? Ese porcentaje pequeño que queda sin vacunarse, de adultos, de niños, ¿qué crees que va a ocurrir? Yo creo que se va... A ver, Argentina no tiene una historia de antivacunas importante acá. Me parece que es por falta de acceso. O sea, hay que... Y tiene mucho que ver qué jurisdicción es. Vos cuando mirás las estadísticas, ves que hay jurisdicciones que están con una altísima tasa de vacunación y otras también, pero mucho más baja de lo que podría ser. En el sector de, te diría, menores de 18 años, hay que insistir en que lleven a vacunar a niños, adolescentes, antes de que arranquen las clases. Fundamental, no tiene que haber, la Sociedad Argentina de Pediatría en esto ya fue enfática, el Ministerio de Salud también, todos los pediatras lo somos también. Hay que ir a vacunar, no hay que dudar de si vacuno o no vacuno, espero, no hay nada que esperar, porque vienen las clases y queremos que estén cubiertos. Y todo el resto de la población me parece que hay que hacer algo bien activo de ir a los lugares, y acá tiene que ver mucho con cada jurisdicción y cada ministerio provincial, me parece. Claro. Pero yo soy optimista, digamos, nosotros tenemos una buena cantidad de vacunados y vacunadas, y realmente la gente no es antivacuna, me parece que es o que le falta información o le falta acceso. Gonzalo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nos estamos yendo, y atención porque explota la pantalla de la televisión pública. En la quinta luna de Cosquín, Luciano Pereira y Jorge Rojas como números realmente importantes. Después, por supuesto, toda nuestra música popular en sus distintos matices. Así que me encantaría. ¿Canta? No. Si te encantaría, ¿por qué no lo harías? Porque estamos haciendo otra cosa, Lucila. Bueno, pero ahora nos vamos a cantar. Nos invitaron a hacer otra cosa en el programa. Mañana no hay desiguales porque juega la selección argentina contra Chile por eliminatorias de cara al Mundial. Está con COVID de Qatar. Sí, ¿viste? No viaja, no viaja. Nos vemos el lunes a las 20 horas aquí en la televisión pública. Adiós. Que pasen bien. No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo. Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco, pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible, y hazlo toda la noche, mi amor.